Sí, bien, muy buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar, como corresponde, agradecer a la Corte Suprema del Paraguay, en la persona de su presidente, don Víctor Manuel Núñez. Quiero agradecer asimismo al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en la persona de Domingo García, que es su secretario general, y lamentando profundamente, como todos, la partida de nuestro presidente Jorge Carpizo hace prácticamente un mes de dicho deceso. Quisiera también agradecer, a Jorge Silvero, quien le ha correspondido también coordinar, ¿cierto?, entre México y Paraguay el desarrollo de este seminario y este Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Bien, el tema lo vamos a tocar entre los dos con Víctor, por lo tanto vamos a tratar de intentar dejar algunos temas para que los pueda a su vez tocar Víctor, y no repetirnos demasiado en esta materia. Por lo tanto, yo quisiera empezar esta exposición señalando, en primer lugar, la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos, para distinguir claramente estos tratados de los tratados clásicos, ¿cierto?, donde están en juego los intereses recíprocos de los estados, ¿cierto?, en la perspectiva de que estos tratados tienen un objetivo central, que es el respeto de los derechos del ser humano en cuanto tal, y por lo tanto un Estado no puede excepcionarse del cumplimiento de ellos en virtud de que otros Estados simplemente incumplan las obligaciones en esta materia. Aquí hay un bien común superior, ¿cierto?, que es la dignidad y los derechos esenciales de la persona, y ese bien común superior están por encima de los intereses, ¿cierto?, recíprocos de los Estados que puedan formar parte de estos sistemas. Esto hace, por lo tanto, a los tratados de derechos humanos una realidad completamente distinta y nueva en el ámbito del derecho convencional internacional. En segundo lugar, también quisiera señalar, ¿cierto?, como ya lo hizo Eduardo Ferrer en la mañana, ¿cierto?, que el tema del control de convencionalidad va a estar además cruzado, ¿cierto?, por las dos obligaciones generales, erga omnes, ¿cierto?, que emanan de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La obligación, tal como ya se señaló, de respeto y garantía de los derechos, ¿cierto?, que tienen una aplicación directa e inmediata, ¿cierto?, por una parte, y por otra parte la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, que también es una obligación erga omnes, que es una característica además del sistema interamericano, no está en el sistema europeo, ¿cierto?, que es aquel que establece el deber, ¿cierto?, de los Estados partes de adecuar su ordenamiento jurídico cuando éste, al momento de la ratificación de los tratados, no esté conforme, ¿cierto?, a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos que emana del artículo 1. Y en esta adecuación, ¿cierto?, debe hacerse a través de medidas legislativas o de otro carácter, ¿cierto?, y la expresión de otro carácter implican todas las demás medidas, ¿cierto?, que debe adoptar el Estado en cuanto tal, en tanto Estado juez, Estado administrador, Estado legislador, ¿cierto?, y Estado incluso constituyente, ¿cierto?, en términos de, al menos, el poder constituyente instituido o, ¿cierto?, el poder constituyente derivado, ¿cierto? Señalado esos aspectos, quisiera al mismo tiempo también explicitar, ¿cierto?, que fuera de estas dos normas generales, en el ámbito de los derechos fundamentales y fundamentalmente el sistema interamericano, tenemos también las normas de interpretación que son fundamentales y que están en el artículo 29 de la Convención Americana, ¿no? Y allí tenemos
para lo que sea necesario, ¿cierto? Primero, la concepción de los derechos implícitos para aquellas constituciones latinoamericanas que no tienen explícitamente contenido la teoría de los derechos implícitos, que son pocas, ¿cierto? Pero hay algunas, entre otras la de mi propio país, ¿cierto? Que no tiene cláusula de derechos implícitos, ¿cierto? Pero sí está en el artículo 29 de la Convención Americana, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos otro elemento que también fue señalado por Pablo Manili en el panel anterior, ¿cierto? Que está dado por el principio pro homine en su concepción clásica, ¿cierto? Principio favor persona en la concepción, ¿cierto?, actual, para eliminar el sesgo de género, ¿cierto?, que tenía la expresión del principio pro homine, ¿cierto? Y por lo tanto, en este sentido, ¿cierto?, este principio de interpretación en materia de derechos, ¿cierto?, obliga a los Estados partes a superar el esquema clásico de las jerarquías normativas, como también ya se señaló en este plano. Por lo tanto, la norma que mejor protege el derecho o aquella que lo restringe menos es necesariamente la regla de aplicación normativa en esta materia. No importa si esa norma está en una ley, o está en la Constitución, o está en un tratado, ¿cierto?, o está en un principio de ius cogens, o está en el derecho consuetudinario internacional, porque en definitiva las fuentes del derecho internacional no son solo, ¿cierto?, el derecho convencional internacional, sino que también los principios imperativos del derecho internacional, que como ya sabemos, de acuerdo con las reglas de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ¿cierto?, y en ese sentido nos vincula a todos los que somos parte de esa convención, ¿cierto? En definitiva, los principios imperativos se imponen por sí y no pueden, ¿cierto?, soslayarse, sino por otra norma de derecho imperativo posterior, ¿cierto?, como lo reconoce explícitamente el tratado. Y si el tratado lo hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿cierto?, es para cumplirlos de buena fe, además de acuerdo con los artículos 26, ¿cierto?, 27 y 31 de la propia Convención. Bona fide, ¿cierto?, pacta sunt servanda, y no poner obstáculos de derecho interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales son reglas de honor mínimas, ¿cierto?, que los Estados deben respetar cuando son parte de este sistema, ¿cierto? Esto, por lo tanto, constituyen, ¿cierto?, algunos instrumentos básicos con los cuales necesariamente debemos operar si queremos operar con lealtad, de buena fe y cumpliendo, ¿cierto?, las obligaciones que en este sentido, ¿cierto?, es necesario establecer. En segundo lugar, cuando ya entramos al control de convencionalidad, quiero decir que tenemos el triste honor de haber sido, ¿cierto?, el país que inaugura la doctrina, ¿cierto?, en el caso Almonacid Arellano versus, ¿cierto?, Chile, y al mismo tiempo hemos sido también el último receptor de la última jurisprudencia de la Corte, en el caso Atala y Niñas, ¿cierto?, versus Chile, de febrero reciente, ¿cierto?, en el cual nuevamente la Corte realiza, ¿cierto?, algunas precisiones en materia de discriminación, ¿cierto?, y de trato discriminatorio precisamente por los tribunales de justicia, nada menos, ¿cierto? Desde este punto de vista, por lo tanto, quisiera solo señalar, ¿cierto?, que este control de convencionalidad nace, por lo tanto, en Almonacid Arellano, ¿cierto?, en la perspectiva, ¿cierto?, que se señala que aun cuando el legislador no cumpla con su obligación de adecuar el derecho interno, el Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales, ¿cierto?, permanecen vinculados a la obligación establecida en el tratado, por lo tanto deben abstenerse de aplicar cualquier perspectiva que sea contraria a ella, ¿cierto? Y por lo tanto esta perspectiva, ¿cierto?, de incumplimiento del respeto y garantía de los derechos contenidos en la Convención genera la responsabilidad internacional respectiva, ¿cierto?, y por lo tanto la violación de los derechos humanos por vía, ¿cierto?, de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, en este sentido,
es un principio básico de responsabilidad internacional en materia de derechos humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable tanto por los actos como también por las omisiones de cualquiera de sus órganos, de sus poderes, de sus agentes, ¿no?, que en definitiva violen derechos asegurados y garantizados por el sistema convencional de acuerdo con la obligación general del artículo 1, párrafo primero, ¿cierto?, de la Convención. Cabe al mismo tiempo señalar que cuando un Estado, ¿cierto?, americano es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como punto culmine de todo el procedimiento ante el sistema interamericano, que se inicia obviamente en la Comisión, nos vamos a encontrar que siempre esa condena tiene, ¿cierto?, un antecedente que es un acto del Estado juez, ¿cierto?, en este caso de cualquier juez o de cualquier tribunal interno, ¿cierto?, que en definitiva dejó de cumplir la obligación de respeto y de garantía de los derechos. Y esto es muy sencillo, porque en definitiva el sistema interamericano exige agotar las vías jurisdiccionales internas antes de llegar al sistema interamericano. Por lo tanto, si llegamos al sistema interamericano es porque un órgano jurisdiccional o varios, ¿cierto?, fallaron en su tarea de respeto y de garantía de los derechos fundamentales. Y este es, por lo tanto, un elemento no menos importante que debemos tener presente en esta materia, ¿cierto? A su vez, cuando hablamos de control de convencionalidad, pareciera que estuviéramos hablando de una cosa nueva. La verdad es que el control de convencionalidad en Europa se aplica desde hace a lo menos 3 décadas, ¿cierto?, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de, ¿cierto?, la Carta Europea de Derechos Humanos a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya en la década de los 80, de los 90 del siglo pasado, pareciera que muy lejos, pero estamos solo a 3 décadas de ello, ¿cierto?, ya se hablaba de control de convencionalidad en el contexto europeo. Nosotros lo que hemos hecho simplemente es introducir en el ámbito americano un concepto que ya tiene una tradición larga en el sistema europeo, ¿cierto? Por lo tanto, este control de convencionalidad que practica el Tribunal Europeo y que practican todos los jueces de cada una de las instancias, tanto jurisdiccionales ordinarias como constitucionales en Europa, ¿cierto?, es algo que empieza a utilizarse, ¿cierto?, en el contexto americano a partir de, ¿cierto?, la conceptualización que desarrolla la Corte en el año 2006. Pero vuelvo a señalar, esta es una conceptualización vieja en el derecho comparado y sobre todo en el derecho europeo. Quisiera también señalar que este control de convencionalidad tiene 2 dimensiones. La clásica, aquella que operó desde la primera resolución de la Corte Interamericana, que es el control que podríamos denominar concentrado del sistema, ¿cierto?, que desarrolla la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, a través de los 2 medios que habilita el sistema, por una parte los casos contenciosos, ¿cierto?, y por otra parte las opiniones consultivas. Es a través de ambos sistemas, ¿cierto?, en los cuales el tribunal, ¿cierto?, en este caso la Corte Interamericana, desarrolla el control de convencionalidad, ¿cierto?, en algunos casos a petición de los estados y en otros casos, ¿cierto?, a requerimiento, ¿cierto?, de las personas que han sido lesionadas en sus derechos fundamentales, ¿cierto?, a través, a su vez, de todo el procedimiento del amparo interamericano. Señalado ello, lo que podríamos denominar más novedoso, ¿cierto?, en el contexto latinoamericano, ¿cierto?, es lo que la Corte llama, ¿cierto?, a aplicar a los jueces nacionales, que se ha venido a denominar el control de convencionalidad difuso, ¿cierto? Vale decir difuso porque en definitiva son todas las jurisdicciones las que están llamadas, ¿cierto?, a aplicar ese control de convencionalidad. No está reservado para ningún juez en especial, pero no es solo, ¿cierto?, un control
un control que deben desarrollar las jurisdicciones, es un control que debe desarrollar cada órgano del Estado, cada agente del Estado. Todo agente del Estado está obligado al respeto y a la garantía y promoción de los derechos fundamentales, ¿cierto?, en su doble fuente, su fuente interna y en su fuente internacional, ¿cierto? Desde esta perspectiva, por lo tanto, podemos señalar, ¿cierto?, que esta obligación de aplicar este control de convencionalidad, que aparece claramente por la unanimidad del tribunal en la sentencia del 2006, ¿cierto?, en Almonacid Arellano de la Corte Interamericana, obliga a todos los jueces. En segundo lugar, ¿cierto?, obliga al mismo tiempo a un control que luego, como lo analizará Víctor con mayor detalle, ¿cierto?, va a ser un control que no solo puede desarrollarse a petición de parte, sino que es un control que va a ser desarrollado ex officio, ¿cierto? Por lo tanto, en virtud del principio iura novit curia, ¿cierto?, los tribunales nacionales están obligados a conocer, obviamente, las normativas, ¿cierto?, de los tratados, que son parte del ordenamiento jurídico del propio Estado mediante su adecuada ratificación, ¿cierto?, y al mismo tiempo a conocer la jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este sentido, de acuerdo con la propia Convención, es el órgano intérprete oficial de la Convención y por lo tanto el último intérprete en materia del sentido y alcance de la Convención. Tal como en su momento, ¿cierto?, el juez o los jueces norteamericanos de la Corte señalaban, ¿cierto?, que era la Corte la que determinaba en último sentido que en la Constitución, es en este caso la Corte Interamericana la que determina en último sentido, ¿cierto?, que es la Convención y qué es lo que es el corpus juris interamericano en esta materia. Cabe señalar además que este control de convencionalidad difuso, ¿cierto?, podemos decir que constituye un acto de confianza que hace la Corte Interamericana en los jueces nacionales, ¿cierto?, porque le delega, ¿cierto?, a los jueces nacionales la posibilidad a ellos de ser los primeros, ¿cierto?, intérpretes y aplicadores en el plano del derecho interno del sistema convencional. Fuera de ser juez paraguayo, peruano o argentino, cada juez es a su vez juez interamericano, ¿cierto? Y siendo juez interamericano, tiene por lo tanto la obligación, ¿cierto?, de aplicar, ¿cierto?, el derecho interamericano, el corpus juris interamericano, ¿cierto?, y a su vez, como lo exige también la Corte en este sentido, ¿cierto?, también la interpretación que sobre ese derecho determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de lo que los franceses denominan la chose interprétée, ¿cierto?, la cosa interpretada, ¿cierto? En este sentido, la cosa interpretada es, ¿cierto?, lo que emana como producto de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, esto a su vez debemos situarlo en un plano en que el sistema interamericano opera según el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, ¿cierto?, el principal aplicador del derecho es siempre el juez nacional. Solo cuando la judicatura nacional falla, ¿cierto?, en definitiva interviene el sistema interamericano, ¿cierto? Es, por lo tanto, la solución de carácter subsidiario, ¿cierto? No es, por lo tanto, la intervención principal. La intervención principal le corresponde en tal sentido al juez nacional. A su vez, el juez nacional no solo debe seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en los casos en que hay jurisprudencia, sino que también el juez nacional puede innovar y puede plantearse en una situación de innovación, cuando, en definitiva, en la aplicación del sistema interamericano, el juez se encuentre con casos y hechos en los cuales no hay jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y hay muchos derechos en los cuales aún no hay
jurisprudencia de la Corte Interamericana, o muchos ámbitos o atributos de derechos en los cuales no hay jurisprudencia de la Corte, y donde, por lo tanto, el juez nacional tiene un ámbito amplio de capacidad de innovar e incluso de producir un diálogo, si pudiéramos denominarlo de esa manera, entre los jueces nacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diálogo que puede ser potencial o puede ser real. Va a ser potencial porque el juez nacional, al momento de generar una respuesta institucional, ¿cierto?, sobre un ámbito que está contenido en el sistema interamericano que complementa o potencia el ordenamiento jurídico nacional, va a tener que esperar que la Corte en algún momento se refiera a la materia, si es que llega algún caso a la Corte, ¿cierto? Por lo tanto, mientras no llegue a la Corte un caso, ¿cierto?, va a haber solo un diálogo potencial. El diálogo va a pasar a ser real cuando, en definitiva, ¿cierto?, la Corte conozca de un caso y ratifique o, ¿cierto?, cambie la decisión adoptada por el juez nacional en la materia. Cabe al mismo tiempo señalar, en este sentido, que los jueces nacionales, por lo tanto, no están llamados a jugar un rol pasivo y, por lo tanto, están llamados a jugar un rol de, ¿cierto?, fundamentalmente de cooperación en el sistema y de coordinación voluntaria, donde el juez nacional no solo busca comprender el espíritu de las soluciones jurisprudenciales emitidas por la Corte Interamericana, sino que asume el rol activo de intérprete y aplicación de la Convención en el ámbito del derecho interno. Sin lugar a dudas, si hay jurisprudencia de la Corte, el juez interno debe utilizar los estándares mínimos, ¿cierto?, que utiliza, ¿cierto?, la Corte para definir el contenido, en este sentido, de los derechos. Pero esa jurisprudencia al mismo tiempo es móvil y es variable, porque al mismo tiempo lo que hace la Corte, y lo ha dicho muchas veces, es desarrollar una jurisprudencia dinámica, una jurisprudencia, por lo tanto, que se actualiza a través del tiempo, ¿cierto?, y por lo tanto que sostiene que las normas hay que analizarlas en el contexto de la realidad en que el hecho se produce y no en el contexto del momento en que la norma fue creada. Y por lo tanto eso posibilita al mismo tiempo, ¿cierto?, una posibilidad de, ¿cierto?, ir innovando dentro del ordenamiento jurídico por parte del juez nacional y dándole siempre un efecto útil al sistema interamericano. Cabe señalar, por otra parte, ¿cierto?, que en este sentido, ¿cierto?, esa tarea de desarrollar control de convencionalidad no le corresponde solo a los jueces ordinarios, sino también a los jueces especiales, ¿cierto?, y también al juez constitucional, ¿cierto? Por lo tanto, son todos los jueces de cualquier orden los que, en definitiva, están en el deber de aplicar el sistema, ¿cierto?, interamericano. Cabe al mismo tiempo señalar, ¿cierto?, que esto no ha sido fácil. Históricamente ya hay un Estado que abandonó el sistema interamericano en virtud de que no quiso seguir, ¿cierto?, las resoluciones que son obligatorias y vinculantes de acuerdo con el artículo 68 de la Convención, ¿cierto?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y eso implicó la salida de ese Estado del sistema, denunciando simplemente, ¿cierto?, la Convención Americana y todo el sistema que está detrás del mismo. Y tenemos a otro Estado actualmente, que es el caso de Venezuela, ¿cierto?, que también está en una situación, ¿cierto?, de resistencia activa frente, ¿cierto?, a lo que es el sistema interamericano. Y se ha hecho el anuncio, ¿cierto?, de que está pensando, ¿cierto?, la posibilidad de concretar la denuncia del sistema interamericano. Y hubo otro Estado, que fue el caso del Perú, ¿cierto?, durante el gobierno de Fujimori, que intentó no cumplir las sentencias de la Corte
y la Corte le dijo: usted está obligado a cumplir las sentencias de la Corte mientras usted sea parte del sistema. Por lo tanto, si usted quiere dejar de ser parte del sistema, tiene que partir por denunciar el sistema interamericano con todo el costo de lo que ello implica en la comunidad, ¿cierto?, latinoamericana. Por lo tanto, si usted no denuncia el sistema, usted está obligado a cumplir de buena fe, ¿cierto?, y honesta y con un efecto útil las decisiones del sistema interamericano. En este sentido, es bueno tenerlo presente, porque si uno no quiere cumplir las obligaciones, lo honesto, lo correcto, lo transparente es simplemente irse del sistema, ¿cierto? Y eso lo puede hacer cualquiera, porque al mismo tiempo uno puede denunciar el sistema, ¿cierto?, y un año después de la denuncia, ¿cierto?, y de la concreción de la denuncia, uno se desvincula del sistema, aunque todas las sentencias que se dicten durante ese lapso de tiempo, ¿cierto?, van a seguir siendo obligatorias para el Estado parte. El otro tema que quisiera tocar rápidamente está relacionado con que a veces se confunde el control de convencionalidad con el control de constitucionalidad. Y esto a lo mejor se ha producido producto de algunas malas redacciones, quizás desarrollados por la propia Corte Interamericana, ¿cierto?, que ha intentado hacer el símil entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad. En este sentido, cabe señalar, en primer lugar, que obviamente la referencia del control de convencionalidad es distinto de la referencia normativa del control de constitucionalidad. En el caso de Paraguay y en el caso de Chile es evidente, ¿cierto?, porque nosotros solo tenemos la Constitución formal, ¿cierto?, como parámetro de control. No pueden decir lo mismo ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia, ni Ecuador, donde al mismo tiempo tienen incorporados los tratados dentro del sistema constitucional formal, ¿cierto? Y por lo tanto, esos tratados son parte del parámetro múltiple de control de constitucionalidad y forman parte de la Constitución. Hay un bloque constitucional, por lo tanto, ¿cierto?, que va más allá de la Constitución formal. En el caso chileno, además, existe la perspectiva de que si bien no tenemos incorporados los tratados, tenemos el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que establece el deber del Estado y de sus órganos y agentes de respetar y promover no solo los derechos asegurados constitucionalmente, sino también aquellos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y ellos constituyen, de acuerdo con nuestra normativa constitucional, límites a la soberanía, ¿cierto? Por lo tanto, límites al poder estatal. Por lo tanto, para nosotros es claro, ¿cierto?, que los derechos, ¿cierto?, esenciales, como lo dice el texto de la Constitución, y derechos esenciales son tanto los derechos humanos como los derechos constitucionales, en definitiva, ambos constituyen límites a la potestad estatal, incluido la potestad constituyente, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos avanzar en términos de reconocer nuevos atributos de derechos, nuevas garantías, pero no podemos retroceder en términos de desconocer algo que ya está reconocido como tal. Ahora, en este sentido, no es baladí la diferencia entre derechos, ¿cierto?, en cuanto tales, e instrumentos en los cuales los derechos están contenidos, ¿cierto? Porque la incorporación de los tratados, ¿cierto?, en definitiva, otorga una cierta mayor seguridad jurídica, ¿cierto?, en el sentido de que está allí el instrumento en el cual el derecho está contenido. Sin embargo, cabe también señalar que los derechos en aquellos países que no tenemos incorporados los tratados se incorporan igualmente, ¿cierto? Primero por la cláusula de los derechos implícitos, que si no la tenemos directamente en la Constitución, la tenemos en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto también es parte de nuestro derecho interno, ¿cierto?, que debemos respetar y garantizar, ¿cierto? Y al mismo tiempo eso habilita, además, por la vía del principio favor persona, la aplicación, ¿cierto?, de aquella solución que en definitiva mejor proteja el derecho de cada persona o aquello que lo limite menos. Señalado ello,
es necesario también precisar que cuando se habla de control de convencionalidad, ¿cierto?, que deben desarrollar los jueces nacionales, lo que es parámetro control no es solo la Convención Americana, sino todo el ordenamiento, ¿cierto?, de carácter internacional que el Estado ha ratificado y que se encuentra vigente para el mismo, ¿cierto?, que en definitiva contiene derechos fundamentales, ¿cierto?, o derechos humanos, como quieran denominarlo. El nomen juris a esta altura es secundario, ¿cierto?, como ya también se ha señalado en esta materia, ¿cierto? Por lo tanto, si eso es así, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que no son solo los tratados de derechos humanos los que tienen como nomen juris tratados de derechos humanos, sino que son todos los tratados que en su contenido contienen atributos que constituyen elementos que son derechos esenciales o fundamentales de la persona humana, independientemente de qué tratado, ¿cierto?, lleve o no lleve el nombre de derechos humanos. En segundo lugar, si eso es así, ¿cierto?, la Corte Interamericana y también cualquier juez nacional, como juez de convencionalidad, puede aplicar la Convención, ¿cierto?, contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Convención contra el delito de genocidio, la Convención sobre no discriminación de la mujer, la Convención sobre derechos del niño, etcétera, 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 en la medida, ¿cierto?, en que esas convenciones se encuentren ratificadas y vigentes por parte del Estado, en la medida en que ellos contienen derechos esenciales. O también puede aplicar respecto al debido proceso las convenciones sobre garantías consulares, ¿cierto?, que exige el debido proceso, ¿cierto?, donde al mismo tiempo un extranjero que debe ser juzgado, ¿cierto?, en el ámbito nacional tiene derecho, ¿cierto?, a solicitar la asistencia consular, ¿cierto?, lo que no ha dejado de generar problemas, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, donde dicha cláusula no se practica. Incluso fue condenado Estados Unidos por el irrespeto, ¿cierto?, de la asistencia consular en algunos casos concretos. Por lo tanto, incluso normas que en principio no tienen ninguna relación directa, ¿cierto?, con los derechos humanos, en la medida que contienen elementos que puedan formar parte del debido proceso o de cualquier otro derecho fundamental, también es un elemento que debe tenerse en consideración como parte del bloque constitucional, ¿cierto?, de derechos. Y hablo del bloque constitucional de derechos, ¿cierto?, no de normas, ¿cierto?, en el sentido de distinguir, en el sentido que pueden haber derechos sin normas, ¿cierto?, y derechos contenidos en normas. Por algo existe la concepción de los derechos implícitos, ¿cierto?, porque los derechos implícitos hay que extraerlos, ¿cierto?, y construirlos, ¿cierto?, y lo mismo ocurre con los derechos nuevos, que pueden irse desarrollando a través de valores o de principios que están contenidos en el sistema institucional. Señalado ello, cabe también explicitar, por lo tanto, que en este control de convencionalidad, ¿cierto?, que debe practicar cualquier juez, es al margen del control de constitucionalidad, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier juez está obligado a desarrollar control de convencionalidad, sin perjuicio del sistema de control de constitucionalidad que tenga el Estado respectivo. Y en este sentido, ¿cierto?, para aquellos países que incorporan el derecho internacional de los derechos humanos, ¿cierto?, al texto constitucional, ¿cierto?, el desarrollo del control de convencionalidad implica simultáneamente control de constitucionalidad, ¿cierto? Sin embargo, la diferencia está en que aun cuando exista ese control, ¿cierto?, el control de convencionalidad lo van a aplicar siempre todos los jueces, mientras que el control de constitucionalidad solo lo podrán aplicar aquellos jueces, ¿cierto?, que en definitiva tengan la competencia de acuerdo con el procedimiento respectivo, de acuerdo al ordenamiento constitucional de cada Estado, ¿cierto? Esto, a su vez, lleva también a señalar que esto de alguna manera debilita los sistemas de control de constitucionalidad concentrados que existen en muchos de nuestros países, incluido el Paraguay, ¿cierto? Porque obviamente, ¿cierto?, una parte de ese control concentrado son los derechos fundamentales,
No olvidemos que los derechos tienen una doble dimensión, son derechos subjetivos, pero al mismo tiempo son una dimensión objetiva del derecho constitucional y como tal, cierto parámetro de control de constitucionalidad. Al posibilitarse que todo juez desarrolle control de convencionalidad, se debilita obviamente, ¿cierto?, el rol o el poder, al menos, ¿cierto?, de la judicatura que tiene concentrado en sus manos el poder, ¿cierto?, de realizar control de constitucionalidad. Más aún, cuando en el control de convencionalidad puede usar un arco mucho más amplio que en el control de constitucionalidad, porque en el control de convencionalidad puedo usar todo el corpus juris interamericano, y no solo el corpus juris interamericano, sino también, además, la interpretación que sobre el mismo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cierto? Ahora, ¿esto es beneficioso o es perjudicial? ¿Cierto? Si lo miramos desde la perspectiva, ¿cierto?, del perfeccionamiento del Estado de Derecho, si lo miramos desde la perspectiva de los derechos fundamentales de la persona, obviamente es mucho más beneficioso, ¿cierto?, para las personas y para el propio Estado. Porque obviamente si se realiza un adecuado control de convencionalidad, me voy a estar evitando el complejo proceso de ir al sistema interamericano, que además de complejo es costoso, ¿cierto? Y en segundo lugar genera desembolsos, porque hay que pagar las medidas de reparación, ¿cierto?, que cada vez la Corte las está exigiendo con mayor fuerza, ¿cierto?, además de los actos de desagravio, además de las modificaciones del ordenamiento jurídico, ¿cierto?, que en definitiva deben emprenderse también como medidas de reparación en materia, ¿cierto?, decidida por la jurisdicción interamericana. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido que reformar como medida de reparación el propio texto de la Constitución, ¿cierto? En el caso de la última tentación de Cristo, somos uno de los pocos países que hemos tenido el triste honor de que nos han dicho su Constitución es contraria al sistema y usted, si es parte del sistema y quiere cumplir, ¿cierto?, adecuadamente con el sistema, tiene que modificar su propia Constitución. Entonces, obviamente, si hay que modificar las propias constituciones, ¿cierto?, como medidas de reparación, parece que no hay ninguna duda que el sistema está por sobre la Constitución, ¿cierto? Y desde ese punto de vista es conveniente tener presente esa situación. Finalmente, quisiera también señalar en esta perspectiva que en la medida, ¿cierto?, en que hay una situación de inconvencionalidad, ¿cierto?, que se mantenga en el tiempo, por el hecho de que el Estado, ¿cierto?, produzca o no elimine su ordenamiento jurídico normas, ¿cierto?, que en definitiva son contrarias al sistema inconvencional, incluido el propio texto de la Constitución, ¿cierto?, podemos encontrarnos haciendo alusión a un concepto que ya desarrolló la Corte Constitucional colombiana, a un estado, ¿cierto?, de inconvencionalidad, ¿cierto?, que en definitiva es una situación grave, ¿cierto?, de vulneración permanente de los derechos consciente y deliberadamente por parte del Estado, ¿cierto? El último elemento que quisiera señalar en este sentido es que constituye así un desafío mayor para los jueces nacionales, además de todos los otros órganos del Estado, asumir este control de convencionalidad siempre en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo a los procedimientos que determina cada ordenamiento jurídico, constituyéndose así los jueces no solo en jueces de su ordenamiento jurídico, sino en jueces del sistema interamericano de derechos humanos, produciendo al mismo tiempo los jueces sus mejores esfuerzos en la interpretación y aplicación del sistema interamericano, van a su vez, ¿cierto?, de acuerdo con el principio de progresividad y favor persona, ¿cierto?, a generar un goce efectivo de los derechos humanos por toda la población de los respectivos estados. En definitiva, van a ser una contribución al bien común latinoamericano y al desarrollo del conjunto de sus sociedades, pasando de etapas menos humanas a etapas de mejor calidad de vida, ¿cierto?,
a un Estado democrático constitucional mejor y desde esta perspectiva, ¿cierto?, logrando una tarea para la cual todos nuestros estados están, ¿cierto?, de acuerdo, que es estar al servicio de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona, donde el Estado, ¿cierto?, cumple un rol de carácter servicial, ¿cierto?, en el sentido de ser un instrumento al servicio de la persona humana y no un fin en sí mismo. Muchas gracias.